parcial voy a elaborar yo nomás ya. Vamos a ayudarle en esa parte respiratorio y endocrino. Nosotros tenemos que recuperar una clase que pero vamos a ver si el laboratorio está libre. ¿Está bien? Acá en las láminas, en el microscopio, solamente hay para ver la harina. Conductora y también la generación de sonidos. El aire que pasa por la mucosa olfactoria en las cavidades nasales del mesénquima torácico. Es decir, el origen, o sea, el endodermo ingresa a la región torácica y a partir eso. Es así. Primero tenés un origen endodérmico, ¿verdad? Que o sea, este origen endodérmico va descendiendo hacia la región torácica, ya propiamente dicha. Una vez que el feto es un poco más grande
histológicamente dividimos en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores van desde la nariz desde la tráquea hasta los bronquiolos. Algo muy importante es que en la porción conductora es, como su nombre dice, conducir el aire. ¿Está? El bronquiolo respiratorio, sacos alveolares. Desde donde nosotros empezamos, desde los bronquiolos respiratorios. Algo muy importante que también tienen que saber cuando en la próxima clase sería hasta alveolo. ¿No? Ahora, hablando de cavidad nasal, nosotros dividimos en la porción olfatoria y la respiratoria, especialmente en cuanto a celularidad. Presentan microvellosidades, bromas cortas. ¿Cómo se ve una microvellosidad? O sea, con mucha imaginación, pero ¿cómo se debería ver? Tiene el epitelio y lo que deberíamos ver es esto, ¿verdad? Una línea un poco más oscura en la porción apical de la célula. ¿Ya llegaron a ver una microvellosidad? ¿Sí? Bueno, entonces dice que la forma es roma corta, significa que no va a tener esa forma ondulada, sino que va a tener esta forma. Esto va a estar por encima de ¿qué? De mi epitelio. Entonces, en la porción respiratoria yo voy a tener dos tipos de especialidades de membrana. Uno son las proporcionadas por las células ciliadas, que van a dar origen a los cilios, ¿verdad?
Y la otra son las microvellosidades, que están proporcionadas por las células en C. También tenemos células de gránulos pequeños y células basales. La lámina propia está formada por una rica red vascular, o sea que estas porciones de una coloración un poco más oscura, acuérdense que son los eritrocitos. Entonces significa que tenemos suficiente cantidad de red vascular, vasos sanguíneos. ¿Ya? Ahora, la porción olfatoria, donde nosotros encontramos en la parte superior el tabique nasal y los cornetes. Significa que el resto de la cavidad nasal corresponde a la porción respiratoria. En un tejido vivo, o sea, en una persona viva, obviamente tiene un color pardo amarillento. ¿Ya? Es algo pálido. Es muy parecido al color allá de la cortina. Ese color es lo que tiene. ¿Por qué? Por los pigmentos que hay en las células en esa localización. Entonces, el epitelio está formado por ¿cuáles tipos de células? Las células olfatorias, que son las neuronas bipolares. Entonces son ellas las que van a ir captando los olores del ambiente. ¿Está bien? Las células de sostén o sustentaculares, las células basales y las células en cepillo. ¿Qué célula falta acá? Las caliciformes. ¿Ya? Entonces, en la porción olfatoria no hay células caliciformes. ¿Ya? Esa es la primera gran diferencia en cuanto a células. ¿Ya? Entonces tenemos el epitelio, la región que es vascular y esta parte que es, ¿qué tejido es? Hueso. ¿Ya? Eso era en cuanto a cavidades nasales. Los senos paranasales, ¿qué son? Son espacios llenos de aire. ¿Tá? Espacios llenos de aire, ¿en dónde? En los huesos. ¿Tá? En las paredes de la cavidad nasal. Va a tener su nombre de acuerdo a la localización donde se encuentra. Se van a llamar senos etmoidales, senos frontales, senos maxilares, senos esfenoidales. Tapizados por ¿cuál tipo de epitelio? Epitelio respiratorio. ¿Tá? Vemos perfectamente seno estratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Tá? Professora, qual que é a função desses selos? Porque a função deles es más bien amortiguar todo, porque ¿dónde nosotros encontramos esos senos? Todo lo que es en la cabeza, ¿está bien? Específicamente más en la cara. Entonces, amortiguar todo, digamos, el movimiento que nosotros estamos haciendo constantemente. Es más para amortiguación, para que no haya esos roces de los músculos, huesos entre sí, sería más para eso. ¿Está? a filtração do ar, não tem nada a ver. Não ajuda nada. Es una acumulación. Ahí es donde vamos a acumular. Ahí. Porque fala que espaço cheio de muco também, o muco que ele não Claro, las personas, por ejemplo, que tienen esa sinusitis es porque sí hay una acumulación de moco en esas cavidades, en estos senos paranasales. O que é amortiguar? Amortecer. Mas eu não entendi então. Mira, como nosotros nuestros huesos están protegidos primero por los músculos, ¿tá? Los huesos de la cara, del cráneo, tenemos en gran cantidad, son más pequeños, son más frágiles. Entonces, ese movimiento que nosotros hacemos, o el roce de los mismos músculos, de los mismos huesos entre sí, deben estar protegidos y deben estar amortiguados. O sea, debe haber un sostén, algo que les sostenga. Entonces, por eso están los senos en los huesos. ¿Ya? O sea, que son espacios, o sea, llenados de aire. Lo normal es que tenga aire, no moco. ¿Ya? Profe, ele também não tem função de dar uma turbulência no ar, que o ar não entrar assim e entrar. Para el calentamiento del aire, para acondicionar el aire que debe llegar. Yo no le cité esa parte porque es más teoría, pero sí, el aire no puede llegar de la misma forma que está en el ambiente. Acuérdense que desde que ingresa en la cavidad nasal, el aire es constantemente transformado.
¿Por qué? Porque los cilios, ¿para qué me sirven? Para arrastrar todas las partículas, ¿está? Por eso es que la mayor parte de toda la vía respiratoria tiene ese epitelio ciliado, para que durante todo el trayecto ese aire se vaya acondicionando, se vaya limpiando, se vaya humidificando, se vaya calentando, para que llegue de una forma óptima ¿a dónde? A los alveolos. ¿Está? ¿Entienden bien esa parte? Ahora, en cuanto a la laringe, acuérdense, la laringe tenía entonces dos funciones. Una era la conducción del aire y la otra era la emisión de los sonidos. ¿Está? Entonces nosotros vamos a tener unos pliegues vestibulares, el sáculo de la laringe, los músculos vocales, pero nosotros histológicamente lo que nos interesa es diferenciar las cuerdas vocales verdaderas de las cuerdas vocales falsas. Algo que tienen que saber bien es que en la laringe nosotros tenemos dos tipos de epitelio. El epitelio plano estratificado no queratinizado o escamoso, o sea, de lo mismo, y el epitelio respiratorio. ¿Está? Tenemos también el cartílago elástico. ¿Está? Entonces, todo esto corresponde a la capa mucosa. ¿Qué me incluye dentro de la capa mucosa? El epitelio, la lámina propia y las glándulas, ¿ya? Que encontramos. Por debajo de la capa mucosa tenemos ya el cartílago. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar? Tenemos un epitelio respiratorio y un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas, hay músculo de tipo esquelético, y los pliegues ventriculares o cuerdas vocales falsas son importantes como caja de resonancia, para que se escuche la voz, para que haga ese sonido, para que haga ese eco, y nosotros es lo que escuchamos por fuera. ¿Está? Voy a mostrar otra imagen. Acá. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Plano estratificado. ¿Está? Entonces, esto corresponde a quién? A la cuerda vocal verdadera. ¿Está? ¿Qué tipo de epitelio es? Es el epitelio respiratorio. En este parcial, por ejemplo, sí pueden llegar a llamarle epitelio respiratorio o escribir el nombre completo. ¿Está? Eso es algo que ya les voy avisando. No estratificado aí, o que é essa diferencia? ¿Es creatina? Esto. ¿No es creatina? ¿Sí? No es queratina. No es queratina. Es simplemente por la tinción que, digamos, mira, fíjate cómo acá no tenés. Acuérdate que la queratina le sigue a todo tu epitelio. ¿Está? Entonces ya saben, para este parcial sí vale decir epitelio respiratorio, porque ya se entiende cómo es, o sea, el epitelio respiratorio es uno solo. Es el pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Está bien? Entonces, cuerda vocal falsa es el epitelio respiratorio, la cuerda vocal verdadera es el plano estratificado. Se falar escamoso, só escamoso. También escamoso estratificado. ¿Está? Ahora, en cuanto a tráquea, tenemos la mucosa formada por una lámina basal gruesa, o sea, más ancha. Eso es algo muy característico de la tráquea. La submucosa posee las glándulas mucosas, cartílago hialino y adventicio. Entonces, describiendo un poco más los componentes de las paredes, son 4 paredes bien definidas. La mucosa, que tiene epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa tiene tejido conjuntivo del tipo denso. Comparando con la lámina propia, es un poco más denso, o sea, tiene un poco más de densidad el de la submucosa. Ahora, la capa cartilaginosa está compuesta por cartílagos hialinos. Acuérdense, no son cartílagos completos, son cartílagos que tienen la forma de una C. ¿Ya? Y la adventicia, compuesta por tejido conjuntivo que adhiere la tráquea, ¿a quién? A las estructuras contiguas, o sea, a todo lo que está alrededor.
atiendan. Entonces, los anillos cartilaginosos incompletos van de 16 a 20 en toda la tráquea, cerrados posteriormente por quién, por un tejido fibromuscular. ¿Está? Entonces, acá, ¿qué es lo que vemos? El epitelio respiratorio. ¿Está? Si nosotros vemos el cartílago, estamos en la parte anterior. Ahora, si vemos la parte del tejido muscular, significa que es la tráquea posterior. Esas son las únicas dos diferencias que tienen que ver bien en la tráquea. ¿Está? No hay más tanto secreto, porque la parte de cartílago ustedes ya vieron, ¿verdad? ¿Cuáles son las células que vamos a encontrar en el epitelio de la tráquea? La célula ciliada, la mucosa. ¿Puedes volver la imagen anterior? Só para comparar. No más. Isso. ¿Qué es lo que tienen que ver? El cartílago. La ¿Verdad? parte anterior. La parte anterior. Ahora, si van a ver, un ratito les voy a cambiar. Si van a ver la parte, o sea, si mi intención es que identifique tráquea anterior y posterior, entonces, obviamente les tengo que mostrar el cartílago. ¿Está? A foto de lá seria anterior ou posterior? Posterior? No, acá ven un poco. Ah, tá. Es un poco más, acercó más la imagen, ¿está? Pero es la misma. ¿Entienden? O sea, por eso les digo, si mi intención es decir, si la tráquea es anterior o posterior, entonces yo le tengo que mostrar el cartílago para que ustedes, porque si les muestro solamente acá la parte del epitelio, no se puede saber, por eso deben ver la parte del cartílago. Entonces, ¿cuáles son las células? La célula ciliada, la mucosa, la basal, las células en cepillo y las células de Pulchy. Mucosa ali é a mesma coisa que são caliciforme. Las caliciformes. Ô, prof, então na anterior eu sei que é por causa do vertigo e na posterior eu sei por quê. Como que eu olharia e diria? Porque tenés un tejido fibromuscular. Ahora, ¿cuál es el tejido fibromuscular? Es esta porción que está acá. ¿Está? Esto es músculo, ¿está? Mezclado con fibras del tipo elástico. Y también fibras de colágeno. Obviamente esas fibras son difíciles de ver, entonces lo que más nosotros vemos es músculo. Diferenciamos que tenemos acá músculo. Y no tenés cartílago. Doutor, na prova prática, qual seria a pergunta para se identificar se ela parte anterior ou posterior? Zona? Órgano. Órgano. Órgano y Porção? porción. No, ¿sí? Porción sería anterior o posterior. ¿Está? Lo bueno, digamos, de esta parte del respiratorio es que las células no se pueden así identificar. O sea, nosotros no vamos a ver todas las células que estuvimos viendo. La célula que sí quizás se pueda ver es la célula caliciforme. ¿Está? Así que esa es también otra ventaja para ustedes. Para la teoría sí tienen que saber la descripción de cada tipo de células, pero para la práctica es muy difícil de ver. ¿Está? Hasta ahí entonces es. Estas láminas que están acá, hay 6 nada más, son de laringe. ¿Está? Diferencien bien lo que es verdadero de lo que es falso, o sea, por los epitelios. ¿Está bien? Cadê você, né, professor? Mentira, ficou. Pasen nomás ya a agarrar la